¿Qué otra forma? Sigamos con el mismo ejemplo. Cuando yo recojo el grano del campo, una tonelada de grano, el grano recogido del campo viene con un montón de impurezas, palitos, pequeños hojas, restos de hojas, restos de ramas, ¿no? Palitos así cortaditos, piedritas, ¿no? Tierra, el polvo que se levanta se asienta en el grano. Entonces tengo una tonelada de material, digamos, sucio, con impureza en realidad, no sucio. Lo someto a un proceso de limpieza y separo las piedras, las piedritas, separo los palitos, separo los restos de hoja o rama o lo que sea. Y al final del proceso de limpieza de esos 1000 kilos que alimenté, obtengo 900 kilos de material limpio. ¿Dónde están esos 100 kilos? Físicamente lo puedes ver. ¿Dónde? Al final de la prelimpiadora, de la máquina de limpieza. Lo ves al final. Ahí está los palitos, las piedritas, las hojitas, todo está amontonado ahí. Eso se llama merma. La pregunta es, ¿por qué no se llama basura o desperdicio? ¿Por qué? Bueno, no se llama así porque ya no existe, nada es desperdicio, digamos, nada es basura, nada es hierba mala, digamos, ¿no? No existen hierbas malas. Existen hierbas que vos no usas, digamos, pero nada, ninguna hierba es mala, digamos. Este concepto de desperdicio, este concepto de basura, era un concepto que se manejaba, aunque ya había discusiones sobre este tema fuerte entre los expertos, cuando yo era estudiante. Se hablaba de desperdicio, no se hablaba de merma. Pero en realidad no son desperdicios, son mermas. ¿Por qué? Porque estas mermas pueden ser reutilizadas en otros procesos. O pueden ser reutilizadas en el mismo proceso. Yo les he puesto unos ejemplos en el material que les mandé, unos ejemplos. O sea, hay mermas que pueden ser reutilizadas en el mismo proceso y mermas que no pueden ser reutilizadas en el mismo proceso. O sea, esta merma que sale por aquí, llamada merma de A, la vamos a llamar merma de A, porque yo alimento materia prima al proceso, de la etapa A sale una producción llamada producción de A, y sale una merma de la etapa A. Esta merma puede ser realimentada en el mismo proceso o servir materia prima para otro proceso. Sigamos con los ejemplos. La cascarilla de la soya. La soya se tiene que descascarar el granito de soya. ¿Lo han visto? Es como la soya. ¿Conocen la soya? Es como una alverjita dura que tiene una cascarita igual que la alberja. ¿Han visto la alberja como una cascarita? Se descascara. Y esa cascarilla se usa como base de alimento balanceado porque tiene cualquier cantidad de proteína. Grasas y proteínas. Entonces esa cascarilla de soya no es desperdicio, es una merma que se reutiliza en otros procesos como base de alimento balanceado. ¿Sí? La misma soya, luego de extraerle la grasa a la soya, el aceite a la soya, queda una masa, una harina, la llamada torta de soya o harina de soya. Esta harina es rica en proteínas, pero pobre en grasas. Pero es base del alimento balanceado. De hecho, esta harina es valiosísima en el mercado internacional. Tiene más mercado que el propio aceite de soya. Porque si bien es cierto, eso es una merma del proceso de fabricación de aceite, esto constituye materia prima de otros procesos. Por ejemplo, veamos un proceso donde la misma materia prima, la misma merma se realimenta al mismo proceso. Vean. Alguna vez, bueno, no sé, digamos, ya pues no se hace nada, digamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, han visto las alfareras que hay en Cotoca, ¿no? Que hacen recipientes, ¿no? O tinajas, ollas,
macetas de arcilla, ¿no? Bueno, para los que no saben, antes nosotros teníamos una diversión un poco cruel. Los niños de mi época, pregúntenle a su papá o a sus tíos, alguna cosa. Salíamos, la ciudad llegaba, yo me crié en el segundo niño y el Cristo, ahí una cuadra así, entrando media cuadra. Ahí atrás de la iglesia. Todos los chicos salíamos, toda esta zona, todo esto del norte eran pues quintas, ¿no? Salíamos con onda. ¿Se conocen la onda, no? ¿Esa? Salíamos con onda a cazar pajaritos, digamos. Era un deporte cruel, y obviamente nadie va a hacerlo ahora, ya no lo hace. Pero bueno, son cosas de la vida. Y fabricábamos unas bolitas de barro, con greda, con arcilla, fabricábamos unas bolitas, ¿sí? Redonditas. Y con eso vamos a matar los pajaritos, pobres pajaritos, digamos, ¿no es cierto? Bueno, cosas, pero fabricábamos las bolitas de arcilla. Si la bolita nos salía, fíjense, si la bolita nos salía mal, ¿qué hacíamos, digamos? La volvíamos a mezclar con la arcilla, porque la arcilla, aún húmeda o seca, vuelve a su estado original. ¿No es? Entonces, si la bolita, después de hacerla secar la bolita al sol, salía mal, digamos, ¿no? Deforme, yo agarraba la bolita, la golpeaba, la molía y la volvía a alimentar al proceso. Entonces, una merma del proceso, una falla que es una merma del proceso, la realimentaba al mismo proceso. Ahora, presten atención, si esa misma bolita yo la metía a un horno, se calcinaba la bolita. Y una vez calcinada la arcilla no vuelve a su estado normal. Un ladrillo cerámico calcinado, ¿no? Se rompe el ladrillo, ya ustedes no pueden volverlo a realimentar al proceso de fabricación del ladrillo, porque ya está cristalizada la arcilla. No vuelve a su estado normal. Entonces hay mermas que se pueden realimentar en el mismo proceso y mermas que no se pueden realimentar en el mismo proceso. En todas partes pasa lo mismo. Las que se realimentan en el proceso, bien por ellas, las que no se realimentan se constituyen en materia prima de otros procesos. Han visto ahora, se ha puesto de moda, por ejemplo, la producción de imitaciones. No sé si se han dado cuenta que hay un montón de imitaciones de alimentos, de imitaciones en el mercado. ¿No? ¿Toman leche ustedes? ¿O no toman? Ah, Sí, pero bueno. ¿Han tomado ese pilfrut? Sí. Bueno, Sí, el pilfrut es un alimento, imitación de lácteo. Tiene una parte del pilfrut es parte de un lácteo, pero no lo es todo. Hay leche imitación, se llama alimento a base de lácteos, se llama. ¿Han visto ese producto Bonlait de la PIL? Una leche. sí. Es un alimento imitación de lácteo, es a base de lácteo, pero no es totalmente lácteo. De hecho, se fabrican quesos imitación. O sea, un 40% es lácteo y el resto son harinas. Y son quesos. En otros países lo obligan a la gente. Imitación de queso tal, imitación de tal cosa. En algunos países lo obligan a poner, en otros no. ¿No? Imitación de queso, dice, base a tal cosa. Ya se ha vuelto normal en el mundo. O sea, la única forma que los más pobres puedan comer es hacer imitaciones de alimentos. O sea, no es 100% leche el queso ese, es una parte. Entonces, estas mermas de los procesos se están utilizando para la fabricación de otros productos. Ahí le estoy poniendo el ejemplo. Bueno, entonces, espero que quede más o menos claro este tema de las mermas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con estas mermas ahora? ¿Cuáles son las razones que se genera una merma? Y con esto vamos a terminar.
¿Cuáles son las razones de la generación de las mermas? La primera razón es la regulación de la máquina, ¿no? Es la regulación de la máquina. Vean esto. A ver, permítanme. ¿Se puede ver mi hoja? ¿No? ¿La pueden ver? ¿Ah? Ingeniero. Sí, ingeniero. Miren esto. Voy a dibujar una zaranda. Un cernidor. Le voy a dar, miren esto, 1 centímetro por 1 centímetro. Quiere decir que el grano que pase esto tiene que tener menos de 1 centímetro de diámetro, o sea, tiene que tener un diámetro menor a 1 centímetro para que pase por ahí. Ahora, si a este cuadrito, a este huequito, yo le doy 0,9 centímetros por 0,9 centímetros, quiere decir que el diámetro menor a 0,9 centímetros pasará por ahí. Mientras más pequeño lo haga yo, más material quedará encima de la zaranda, ¿sí o no? O del sedazo. Entonces, esta es una forma de regular una máquina. Mientras regule más ajustadamente una máquina, más merma va a generar. Perdón un ratito, con el ingeniero. Pues todo lo que haga. No, pero ¿sabes? Yo creo que hasta más tarde se va a arreglar esto. No es nada, igual lo que pasa desde ahora no. ¿Por qué no me lo va a dar el teléfono más tarde? Lo tiene usted ahí el teléfono, pero yo me lo anoto ahorita, yo lo llamo, aunque sea mañana temprano. No, está confundido. No tiene nada que ver. No vale nuevo eso. ¿En qué año lo comprarían de nuevo? Yo creo que hay una ley que está confundida. ¿Sabes qué? Denme el teléfono de él, no se preocupe, yo voy a hablar con él. Joaquín va a ir más un rato por allá. Me lo pasa, ya, ok, ya. Ya. Jóvenes, un minuto, por favor. ¿Eh? Ya. 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 000. ¿Cómo se llama? Es un ingeniero este, ¿no? El flaco ese alto. ¿Ah? Ya. 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 O sea que está con COVID este ahorita. Ya.
Yo lo voy a llamar a él para ver qué hacemos. Mañana temprano lo llamo. Sí. Yo voy a terminar las clases hoy día y mañana temprano le hablo. Es imposible que el transmisor cueste eso. No, es imposible. Por más, debe ser medio uso que lo compraron, pero no por $12,000 no se compra ese equipo. Imposible. Ya, déjenme que yo lo llame. Entonces va a ir Joaquín más tarde por allá. Ya en enero. Chao, hasta luego. Chao, chao. Perdón, joven. Estábamos ahí a las mermas. Entonces, las mermas dependen de la regulación de la máquina. Si yo regulo más pequeño esto, más mermas voy a obtener, y si regulo más grande, menos mermas voy a obtener. Una segunda causa de esta generación de esta merma M sub A es los métodos de trabajo de la mano de obra. O sea, el método de trabajo que yo establezca establecerá cuánta merma se va a generar la mano de obra. Mientras más mano de obra se incorpore al proceso, o sea, mientras más manual sea el proceso de fabricación, mayor cantidad de mermas se van a generar en el proceso producto de la manipulación de la mano de obra. Miren ustedes, a ver, yo les voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo que todos debemos entender. Seguramente lo entendemos todos. Miren, ¿han pegado un botón a su camisa? ¿Alguna vez tienen que haber pegado un botón a su camisa? No creo que su mamá les haya pegado todos los botones. ¿Ya? Seguramente ustedes han pegado un botón a su camisa alguna vez. Para pegar el botón a una camisa, se necesita una determinada cantidad de hilo, una aguja y un botón. Nada más. Vos enhebras la aguja en doble hilo de 50 centímetros. O sea que has metido 1 metro de hilo. ¿Sí? Digamos 80 centímetros de hilo. 40 y 40, 80 centímetros. Hace el nudito y empieza a pegar el botón. No necesitas todo el hilo. Cuando terminas de pegar el botón, haces el nudito ese para que no se arme y lo cortas. Y en la aguja queda un pedazo de hilo. ¿Sí o no? Yo tendría que establecer un método de trabajo de pegado de botones manuales con una determinada cantidad de hilo siempre estándar. Entonces, de acuerdo a cómo establezca el método, se va a generar más o menos merma. O sea que la mano de obra es una causa de generación de merma. ¿Ya? Ya tenemos 2 causas de generación de merma. Ahora, ¿cuál es la otra causa? La calidad de la materia prima. Mientras la materia prima sea de menor calidad, más merma se va a generar. Mientras la materia prima sea más sucia, más merma va a generar. Aquí, en calidad, hay un elemento clásico en la producción. La calidad del producto es intrínseca a la calidad de la materia prima. Vos no puedes fabricar un producto de alta calidad con una materia prima de baja calidad. Eso es imposible. No existe eso. Mientras más baja la calidad de la materia prima, es más impura. Y si es más impura, obviamente va a generar más merma. Vamos a ver ahora, vamos a dejar de compartir esto. Y vamos a ver un video. Es cortito, ya vamos a terminar ahorita con ese video, terminamos. ¿Ya? Y la próxima clase empezamos a hacer algunos ejercicios. ¿Ya? Permítanme un ratito. Con el auxiliar van a arrancar la próxima semana, ¿sí? ¿Ya? El miércoles, o sea, el fin de semana de la próxima semana. Permítanme un ratito. Voy a compartir con ustedes un pequeño video que debemos ver. No me acuerdo cuál de estos. A ver, vamos a ver si es este, ¿ya? ¿Me avisan si pueden ver la presentación? Sí, se puede ver, ingeniero. Vamos a ver si es esta la que quiero que vean. Sí, este. Cuando el arroz llega, se toma una muestra representativa y son... Permítanme un ratito antes de empezar. Empecemos de nuevo, por favor, todos. ¿Me avisan si se ve la presentación? Cuando el arroz... ingeniero.
se toma una muestra representativa y se homogeneiza para poder realizar las mediciones de calidad. La primera medición que se realiza es la prueba de humedad. El equipo toma una muestra, la cual la introduce y determina cuál es el contenido de humedad de cada grano. Aquí vemos el resultado, 24 puntos. Es el arroz como llega del campo. El arroz cuando llega del campo contiene impurezas propias del cultivo, tallos, hojas, piedras. Lo que necesitamos es determinar qué porcentaje de impurezas trae el arroz para poder proceder a su liquidación y evaluar su calidad. Aquí observamos las diferentes impurezas que contiene el arroz y que son retiradas por la máquina pretempiadora. Y aquí observamos ya el arroz limpio, sin impurezas. El arroz, luego de determinarse la humedad de la impureza, es sometido a un proceso de secado, el cual nos permite realizar otros análisis posteriores, como son el rendimiento del grano durante el proceso de molinillo. Luego de secarlo durante 24 horas, el arroz está listo para realizarle la prueba de molinería o prueba de frío. Consiste el primer paso en descascarar el grano y obtener el arroz integral. Luego de obtener el arroz integral, procedemos a realizar el pulimento en 3 pasos. Luego del primer paso obtenemos un arroz semiblanqueado. A este hay que darle nuevamente otros 2 pasos de pulimento hasta que complete su blancura final. Luego se le da el tercer paso de pulido para alcanzar la blancura final o la blancura ideal, que es como los consumidores de arroz queremos ver el arroz bien blanco. Luego de la trilla del arroz, esto es lo que obtenemos en cada paso. En el primer paso, un arroz semi elaborado, todavía se ve oscuro. En el segundo paso, ya lo vemos más blanco, ya se ha retirado casi la totalidad del salvado. Y en el último paso, ya está completamente blanco, ya tiene el grado de pulimento deseado. Y este es el salvado final que queda luego de retirarle, de pasar por los pasos de pulimento. Bien. ¿Sabes Bien. que hay un truco simple que usan las Vaya, personas? sí. Permítame un momentito, espérenme. Es algo que cualquiera puede hacer una vez que sepa esto. De hecho, podrías usar este truco tú mismo para ver. Ya. Pero continúo. ¿Vieron ahí? En un proceso tan elemental como es el beneficiado del arroz. Acaban de ver ustedes aquella teoría rara que hay de que el arroz blanco contiene químicos. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Hay fundamentalmente la gente que consume mucho grano, que tiene, no estoy en contra de los veganos para absolutamente nada, ni nada por el estilo, pero hay una tendencia radical de mucha gente de decir que el azúcar blanca contiene químicos y que el arroz blanco contiene químicos. Eso es absolutamente falso. Totalmente falso. No es cierto. El azúcar blanca no contiene químicos. El azúcar morena, que es la que le gusta a mucha gente, es un azúcar aún sucia. Es como comer arroz integral, nada más. O sea, después de que descascarar el arroz se llama integral. Después del primer pulido sale el integral, sale del segundo pulido el integral, ese que está ahí en esa palita. Ese integral se utiliza como base de alimento balanceado también. No se bota eso. Son mermas del proceso. La cascarilla del arroz es una merma del proceso.
Entonces, todos los procesos se comportan de la misma manera. El tema es establecer el balance adecuado del proceso. ¿Vieron ahí cuando dice él, este arroz contiene impurezas propias del cultivo? Claro, mientras más sucio el arroz, más merma va a generar el proceso de limpieza. ¿No? La cascarilla del arroz constituye base de alimento balanceado o base para usos, digamos, poco edificantes, digamos, en Bolivia. Usamos por ejemplo, la chala del arroz la usamos para fabricar ladrillos artesanales, ¿no? Este ladrillo adobisto artesanal. Generalmente se utiliza chala de arroz para el quemado del arroz, el calcinado, ¿no? ¿Han visto eso? ¿No? ¿Sí? Averigüen a ver cómo es que, por qué se usa chala de arroz para calcinar el ladrillo. Dentro del ladrillo de la masa, de la argamasa, está la chala de arroz. Antes se usaba acerrín de madera. De los aserraderos se recogía el acerrín del corte y con eso se mezclaba la arcilla para hacer el calcinado. ¿No? La chala de arroz, cuando yo someto a altas temperaturas, al fuego directo, a una barra de arcilla, y si adentro tiene chala de arroz, la chala de arroz combustiona y lo quema por dentro del ladrillo. Si no, no tendría dureza interna el ladrillo. Por eso se quema parejito. En fin, los procesos tienen merma. Hay otro video ahí para que ustedes lo vean también. En la casa. Véanlo, por favor. El día miércoles, que tenemos clase, no, el día jueves tenemos clase nosotros. El día jueves vamos a trabajar con máquina y calculadora, lápiz, borrador y calculadora. Vamos a empezar a hacer algunos cálculos de balance de masa. Bueno, bien jóvenes, nos encontramos el día miércoles. ¿Ya? Que les vaya bien, hasta luego. Chao. Hasta luego, ingeniero. Gracias. El otro ingeniero. Hasta luego, les Hasta vaya luego, bien. ingeniero.